Muy buenos días a todos, iglesia, ¿cómo están el día de hoy? Estoy tan confrontado por la palabra de Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso por esas obras que Dios continúa haciendo? Esa transformación de vida. Es impresionante saber que Cristo no quedó en esa cruz, no quedó sepultado, sino que Él vive y Él está reinando, Él reina, lo cantábamos hace rato, Él es poderoso. Así que acompáñame a orar nuevamente. Señor, estamos aquí reunidos, no por costumbre, Señor, sino para adorarte a ti. Estamos aquí reunidos, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que nuestras vidas sean confrontadas, para que demostremos, Señor, que tu testimonio es real por medio del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que al abrir tu palabra el día de hoy, tú puedas iluminarnos, puedas llenarnos de fe, apasionarnos, Padre. Te lo pedimos, Señor, porque te necesitamos cada día de nuestras vidas, cada segundo. Padre, te pido que me uses en este día, que sea tu Santo Espíritu callando todos mis pensamientos y emociones y dejando toda la libertad al Espíritu Santo para que sea Él quien confronte cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si me acompañas en tu Biblia, continuando con Lucas, vamos al capítulo 23, versículo 50, y dice así: había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Versículo 55 dice: y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Continuamos en el capítulo 24. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas, inclinaron sus rostros a tierra. Ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaban aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Hemos estado en estos capítulos del Evangelio de Lucas y venimos en una seguidilla de escenas tan impactantes, tan fuertes, que traspasan con la espada nuestros corazones. Estamos aquí situados en esta escena donde ahora Jesús ha muerto y va a ser sepultado. Estamos en este momento.
Y no solo eso, sino que no acaba ahí la buena noticia, sino que Él resucita al tercer día. Y por eso quiero darte la idea central del día de hoy, que es la resurrección de Cristo demuestra la fidelidad del plan de Dios a pesar de nuestra incredulidad. La voy a repetir. La resurrección de Cristo demuestra la fidelidad del plan de Dios a pesar de nuestra incredulidad. Hemos visto en este contexto cómo venimos viendo la actitud, el carácter de Jesús, viéndolo inocente en todo momento. Lo vemos enmudecido, fiel, obediente a los mandatos de su Padre. Va y nos ayudaba a ver la semana pasada este cartel de Rey de los Judíos y poníamos este título de Rey de los Miserables, donde yo estoy incluido, donde tú estás incluido. Jesús respondiendo conforme lo que Él es y no conforme a las circunstancias. Vemos cómo Él llega el clímax de decir, he entregado mi espíritu, entregando Él el espíritu. Y cerrando con el centurión diciendo, ciertamente este hombre era inocente. A lo largo de la Biblia podemos ver que los milagros son una evidencia de Dios obrando de manera muy visible, interrumpiendo el orden natural de las cosas para cumplir el propósito de su plan. Y es impresionante ver tanta soberanía, tanta providencia de Dios en estos pasajes, que lo único que podemos es tener esta esperanza genuina y viva. Aquí en este pasaje vamos a ver un milagro asombroso y quizás el más significativo de nuestra fe. Pero también vemos a Dios obrando en esta providencia que les menciono, en el actuar de las personas, inclusive de los seres espirituales, todo con el fin de que esté entretejido para cumplir el propósito que Dios había determinado. Esta forma de Dios obrando en cada una de las situaciones, en cada milisegundo, ya sea a través de las evidencias, los milagros o la providencia de Dios, vemos cómo su plan siempre se cumple fielmente. ¿Y cómo vemos esto en esta etapa, en este momento, en este tiempo donde estamos en la sepultura? Vemos como punto número 1 que Dios cumplió su plan a pesar de nosotros. Y es increíble porque fíjense cómo van a aparecer en escena unos discípulos ocultos, unos, digámosles, discípulos de closet. Estos discípulos ocultos que lo adoraban tal vez en secreto, salen a escena con un objetivo claro que ellos tal vez ni siquiera sabían, y era darle la sepultura digna a Jesucristo como un rey. Nos menciona el primer versículo que estamos viendo en el versículo 50, dice, había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, que esperaba el reino de Dios. La palabra hace mención en cada uno de los evangelios acerca de este personaje, pero no se habla más de él más que en este tiempo, en este momento, en este escenario, en esta situación. Es muy breve su aparición, pero qué importante es ver el obrar de Dios a través de esta persona, que quizás él no sabía ni siquiera lo que estaba pasando. Estamos viendo que es un miembro del concilio, es uno más del Sanedrín, pero que él no estaba de acuerdo con ellos. Él quizás estaba en esas juntas donde ellos planeaban atacar a Jesús, planeaban arrestarlo, matarlo y lograr sus objetivos, pero él no estaba de acuerdo. Él esperaba el reino de Dios. En otros evangelios nos dice claramente que él es un discípulo de Jesús. Me impacta ver cómo dice la palabra que él esperaba el reino de Dios. Porque si él esperaba el reino de Dios, entonces Jesús para él era un rey. Y eso es lo que tendríamos que estarnos preguntando desde el día de hoy. Si este Jesús que está vivo, que gobierna a la diestra del Padre,
¿Yo lo estoy considerando mi rey absoluto y soberano en mi vida? Hay un dato interesante aquí que me vuela la cabeza. Y es como Dios, a través de su soberanía, esa providencia, usa situaciones aún tramadas por sus enemigos para que se cumplan sus profecías. Estábamos en este viernes esperando el sábado, el día de reposo, y esta temporada en la que estamos situados era la Pascua. Y los judíos no querían que esos cuerpos crucificados estuvieran exhibidos en este tiempo importante de la Pascua. Ellos convencen a Pilato de que vayan y quiebren las piernas de Jesús para que al no poder levantarse tuviera un ataque de asfixia y pudieran morir automáticamente, mucho más rápido que estar colgados hasta que fuera de forma natural. Y es impresionante porque vemos que cuando van los soldados y quiebran las piernas de los que están a los lados, cuando llegan a Jesús, ellos no quiebran sus piernas. ¿Por qué? Porque los soldados expertos sabían cuando una persona había muerto, dieron el reporte de que Jesús ya había muerto. Para ellos no fue necesario quebrarle las piernas, aparentemente, pero sabemos, de acuerdo a las profecías, que así tenía que ser, que ni un solo hueso podía ser quebrado. Eso era un principio de la Pascua. El Cordero Pascual, cuando se ofrecía, no podía tener ningún hueso roto. Y vemos cómo ellos tal vez ni siquiera sabían. Ellos dijeron, ok, sí, murió, no le voy a quebrar las piernas. Y es como en el momento preciso, en el momento exacto, vemos la soberanía de Dios. Vemos que este personaje se atreve a hacer algo que no había hecho antes. Él tiene un acto de valentía donde va con Pilato y le pide que le dé el cuerpo de Jesús. Dice el versículo 53, que él lo bajó y bajándolo lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca. Y me asombra esto porque si tú recuerdas, en la ley judía estaba prohibido tocar un cadáver. Pero el hecho de ahora hacer evidente su fe, demostrarla, de pese a quedar impuro por tocar un cadáver, eso no le importó, sino él quería darle digna sepultura a su rey. José, al ser rico, pudo proveer de un sepulcro perfecto para un rey. Este sepulcro era nuevo, nadie había estado ahí. Era ideal para que fuera considerado un sepulcro de un rey. Nuevamente vemos la soberanía de Dios cuando vamos a Isaías 53:9 y dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. ¿Cuántas probabilidades hay de que algunos de sus seguidores, de esos discípulos, de sus apóstoles, pudieran tener un sepulcro de esa magnitud, de esas cualidades? Cuando los romanos terminaban de crucificar a las personas, lo que pasaba es de que dejaban ahí los cuerpos, a que se los comieran los animales, y después los bajaban y los echaban ahí, todos con los impíos. Pero la providencia de Dios da un cambio y se cumple la profecía de Isaías 53:9. Vemos que no lo menciona Lucas, pero en los evangelios vemos que también está Nicodemo, con una ofrenda, con este acto de servicio para su rey, trayendo 34 kilos de mirra y aloe, usados para perfumes y dar una digna sepultura. Nos dice que era el día de la preparación, era un viernes y estaba comenzando el día de reposo, el sábado. Y pasando al versículo 55, dice, y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes y en el día de reposo descansaron según el mandamiento.
Lucas está haciendo énfasis en mostrar a estas mujeres como testigos oculares. ¿De qué? De la ubicación precisa y exacta de su tumba. Y número 2, de que genuinamente el cuerpo de su Señor estaba siendo sepultado en ese lugar. Esto es muy importante porque hay teorías que tratan de contraponerse con la resurrección, diciendo que tal vez estas mujeres pensaron que había sido una tumba donde estaba su Señor, pero que realmente llegaron a otra que estaba vacía y que por eso obviamente no encontraron ningún cuerpo. Pero por eso Lucas nos deja ver que ellas fueron testigos oculares. Yo no sé, pero tal vez estas mujeres al ver este trato de ungir a su rey, de darle esta digna sepultura, tal vez ellas no se querían quedar atrás. Y dice que ellas regresaron para preparar especies aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Vemos que estas mujeres judías eran temerosas de Dios, guardaban la ley, guardaban el día sábado. Vemos una entrega total en estos seguidores, esa devoción, reconociendo a Jesús como su rey. Estos tal vez fueron anteriormente seguidores en secreto, pero ahora tenemos a estas personas haciendo pública, haciendo evidente su fe. Pese a que todo el Sanedrín ahora está en su contra, acabaron de ver el poder que tenían ellos para influir, para manipular, para cambiar las evidencias. Y aún así, ellos prefirieron demostrar, hacer pública su fe. Estos dos personajes tuvieron valor para hacer de su fe algo tan público que ahora era evidente para todos. Aunque no lo habían visto aún como el Cristo resucitado y posiblemente no entendían lo que estaba pasando, ellos lo honraron ya como un rey. Aun cuando las circunstancias parecían imposibles, el plan de Dios es siempre fiel, y aun cuando lo profetizado no tenía un probable cumplimiento, Dios en su providencia, a través de estos hombres ricos, que antes los vimos siguiendo a Jesús, tal vez de lejos, a distancia, en este momento donde se debía cumplir la profecía, ellos tenían los medios que llevaron a Jesús a ser sepultado con los ricos. Por esta razón es que nosotros debemos honrar a Jesús como nuestro rey. A pesar de que no entendamos las circunstancias, debemos honrar a Jesús como nuestro rey a pesar de que nuestra vida pueda estar en riesgo por causa de nuestra fe, incluso a pesar de que aún no hayamos visto el milagro concretado. En esta sección que pasamos vimos a las mujeres siendo testigo de la ubicación y de que el cuerpo de Cristo estaba ahí en ese sepulcro. Pero en esta sección siguiente vamos a ver cómo ellas serían las primeras en ser testigos de la noticia más importante de nuestra fe cristiana, la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo demuestra la fidelidad del plan de Dios a pesar de nuestra incredulidad. Vemos cómo Dios cumplió su plan a pesar de que no guardaron sus palabras. Y esto lo vamos a ver en el versículo 24:1. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas, inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Inmediatamente estos ángeles les recuerdan, no les había mencionado Jesús, Él no les había anunciado, no les había dicho que estas cosas tenían que pasar, que estas cosas iban a suceder. No lo dijo una, no lo dijo dos veces. Él repitió esta situación mostrando la evidencia de la fidelidad del plan de Dios para sus vidas. Estas mujeres, después de haber guardado el día sábado, se dirigen a primera hora al lugar de la sepultura.
Pero nos dice que llevaban este preparado de ungüentos, de perfumes para conservar el cadáver, lo cual nos dice que no estaban esperando encontrar a Jesús resucitado. Ellas iban como parte de estas costumbres judías que tenían en los términos de sepultura. Ellas no lo sabían, pero a la par de esta situación, el consejo, el Sanedrín, el concilio estaba tan preocupado por esta situación de que ellos recordaban las palabras de Jesús. Ellos recordaban que Jesús había mencionado que al tercer día iba a resucitar. Ellos empiezan a decir, no sea que hagan algo, que tramen algo sus discípulos, se roben el cuerpo y este acontecimiento sea aún peor que el primero. Qué impresionante que aún los enemigos, recordando las palabras de Jesús, dan fe de lo que estaba pasando y hacían más evidente los milagros de Dios. Ellas providencialmente vuelven a ser testigos oculares, pero ahora de una tumba vacía. ¿Te puedes imaginar la reacción de ellas? Venir con la preparación para preparar el cuerpo y de repente llegar y no encontrar el cuerpo. Es como, ¿se lo robaron? ¿Profanaron la tumba? ¿Qué fue lo que pasó? Ellas estando perplejas, de pronto vienen estos seres y las cuestionan. Pero algo curioso es que así como los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, ahora están anunciando su resurrección. Y esto para ellas les invade un profundo terror. Y los ángeles hacen esta pregunta simple, pero tan poderosa. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y quiero preguntártelo a ti. Estamos buscando entre los muertos cuando Dios vive, cuando Cristo vive. ¿Pensamos que Jesús realmente se quedó en esa tumba? ¿Creemos las mentiras que los judíos estaban queriendo hacer notar de que se había robado un cuerpo? ¿O realmente estamos creyendo que Jesús vive y reina por los siglos de los siglos? El versículo 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense como les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Así como el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Si nosotros no creemos esto, si nosotros no creemos que Jesús resucitó, nuestra predicación el día de hoy sería estar predicando acerca de un profeta, de un buen hombre, de un gran personaje. Pero nosotros el día de hoy estamos predicando a Cristo resucitado, a Cristo Rey de Reyes. Si la resurrección de Cristo no fuera cierta, vana es nuestra predicación. Aún existen teorías que la gente ha querido desarrollar en contra de la resurrección. Vemos la teoría de la tumba equivocada que les comentaba hace un rato. Pero en Lucas 23:55 las mujeres sabían exactamente el lugar, la ubicación de dónde se había enterrado ese cuerpo. La teoría de las ilusiones que se responde en Lucas 24:4 y 24:11, que nota la sorpresa de estas mujeres y de los discípulos tras la noticia de la resurrección de Jesús. Ellos no iban a ver a un Jesús resucitado. Vemos la teoría de que los animales se comieran el cuerpo, y eso se responde con la presencia de esta piedra de 1 a 3 toneladas que fue girada y puesta por protección ahí. La teoría del desvanecimiento se responde con la presencia de esa piedra también. La teoría del ladrón de tumbas se responde con la presencia de la guardia romana y el sello de la piedra en Mateo 27, 62 al 66. La resurrección de Cristo es real y Él vive.
Las palabras de los ángeles también recuerdan que Jesús mismo profetizó su muerte. Afirman nuevamente la veracidad, las palabras de Jesús y que Él es Dios. Cada detalle en la palabra refleja que la resurrección de Cristo demuestra la fidelidad de su plan a pesar de nuestra incredulidad. Como vimos la semana pasada, es posible que tal vez estemos siendo simpatizantes de Jesús, de sus milagros, de sus enseñanzas, pero la pregunta clave es, ¿tú el día de hoy crees que Jesús vive? Porque Romanos 10, 9 al 11 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La resurrección de Jesús evidencia la aceptación de su sacrificio para con el Padre y por consecuencia ahora podemos disfrutar de ese perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. ¿Somos simpatizantes de Jesús? ¿Admiras solamente las enseñanzas y acciones de Cristo? ¿Eres un discípulo? ¿O eres un discípulo y crees que es el Señor y que Dios le levantó de los muertos? Cual sea que sea tu respuesta, lo único que deja en evidencia es que Dios cumplió su plan a pesar de nuestra incredulidad. En el versículo 24, 8 al 12, podemos ver esta situación donde ellas se acordaron, ellas recordaron las palabras de Jesús. Ellas no las recordaban, pero ahora las recuerdan. ¿Y cuál es su actitud? Al instante ellas van corriendo a anunciar estas noticias, estas buenas nuevas del Evangelio. Nosotros hemos visto a lo largo de nuestro estudio de este Evangelio de Lucas cómo Jesús les habían ido anunciando lo que sucedería, pero ellas no lo recordaban. Amados, meditemos y recordemos la palabra de nuestro Señor para entender el tiempo que nos toca vivir, para que podamos ver la evidencia de que Dios está cumpliendo todo lo que ya está dicho. Las mujeres fueron las primeras en poder correr a compartir las noticias de que nuestro Señor Jesucristo vive. Pero cuando ellas fueron a los apóstoles, vemos que para ellos sus palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. ¿Cuántas veces nosotros al escuchar su palabra, al escuchar sus mandatos, al leer las escrituras, hay cosas que hemos tomado como disparates? Hay cosas que no creamos que están vigentes. ¿No creemos que esta es la palabra de Dios? El hecho de que alguien conozca a Jesús, haya escuchado tanto de Él, no es garantía de que no haya incredulidad en su corazón. Por eso debemos cuestionarnos realmente si hemos creído en Cristo. Ahora hay una buena noticia. Y esta noticia es la resurrección. Conocemos que aunque los apóstoles en este momento no creyeron, después en Hechos podemos ver a un Pedro totalmente identificado con José de Arimatea, sin miedo a exponer su vida ante el mismo consejo, diciendo que es por causa de Cristo que él está haciendo estas cosas, que él está predicando y que él está enseñando. Si la mayoría de los discípulos no creyeron en ese momento, pero hay una persona que actuó diferente a estos discípulos. Y este fue Pedro. Pedro, el mismo Pedro que había negado a Jesús. El mismo Pedro que pudo ver el rostro de Cristo cuando terminó de negarlo. ¿Puedes imaginarte la reacción de Pedro sabiendo esta situación que había habido en su corazón? ¿Cómo está impactando, amados míos, esta noticia de la resurrección el día de hoy en nuestras vidas? Por favor, amada iglesia, guardemos su palabra. Eso producirá gozo y esperanza para anunciar a otros el plan de Dios.
La resurrección de Dios nos debe llevar a descansar en todas las promesas venideras. Y eso incluye la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos estamos esperando ese precioso y glorioso momento? A que llegue y el Hijo del Hombre venga por su iglesia. Si nosotros no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Queridos hermanos, la resurrección de Cristo nos muestra la fidelidad del plan de Dios a pesar de nuestra incredulidad. Así podemos ver la providencia de Dios, que aunque no entendamos cómo están pasando las cosas, sabemos que Dios tiene el control absoluto y que su plan es fiel y permanece para siempre. Acompáñame a orar. Señor, te damos tantas gracias porque reconocemos que aún nuestras respuestas, nuestras acciones, nuestras convicciones están sujetas a tu providencia, a tus planes. Y no somos nosotros, Señor. Y nos da tanta paz confiar en que tú tienes todo ese control. Podemos confiar en cada palabra, en cada promesa que está en las Escrituras, porque tú eres fiel y tú cumples cada una de ellas. Padre, ayúdanos a anclar nuestras vidas en el Evangelio y que nuestra fe sea alimentada, Señor, por ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.